Buenas tardes, estimada doctora Elena Ruiz y compañeros. A continuación vamos a exponer los puntos más relevantes de nuestro proyecto de investigación. Tema: Innovación educativa según ejes de aprendizaje en el área de expresión y comunicación del Ministerio de Educación del Ecuador en el Centro de Desarrollo Infantil Mi Hogar de Chocolate 2. Antecedentes. Para sustentar nuestro proyecto se buscó antecedentes en 3 tesis, 2 a nivel nacional y 1 a nivel internacional. Capítulo 1. Matriz de consistencia. Planteamiento del problema. En el Centro de Desarrollo Infantil Mi Hogar de Chocolate, que se encuentra ubicado en la parroquia de Quitumbe, se identificó que en el aula de Inicial 2, uno de los 5 infantes que asisten a esta presenta dificultad para expresar y comunicar sentimientos, pensamientos y emociones. Pregunta de investigación. ¿Cuáles son las estrategias didácticas de innovación educativa implementadas por los docentes en el área de expresión y comunicación del Centro de Desarrollo Infantil Mi Hogar de Chocolate Inicial 2? Objetivo general. Identificar qué estrategias didácticas de innovación educativa aplicadas por los docentes favorecen a los ejes de expresión y comunicación en los niños del Centro de Desarrollo Infantil Mi Hogar de Chocolate de Inicial 2. Objetivos específicos. Encontrar información científica relacionada a las estrategias didácticas de desarrollo y aprendizaje mediante una búsqueda sistemática de la literatura para comprender la innovación educativa en el ámbito de expresión y comprensión del lenguaje. 2. Diseñar una encuesta para comprender las estrategias didácticas que implementa el docente para estimular el desarrollo de expresión y comunicación de los infantes. Analizar los resultados obtenidos al aplicar las encuestas a la docente para identificar las estrategias didácticas que estimulan el desarrollo de expresión y comunicación de los infantes. Justificación. La presente investigación es importante porque a través de la observación analizaremos las estrategias didácticas de innovación educativa que se implementan en el Centro Infantil Mi Hogar de Chocolate, de tal manera que nos permita conocer y comprender las alternativas innovadoras que benefician la mejora de su desarrollo de expresión y comunicación. Este proceso investigativo será de gran valor, puesto que más de ayudar a la problemática planteada, ayudará a identificar las estrategias didácticas más apropiadas para el desarrollo del lenguaje. Capítulo 2. Matriz de operacionalización. Hipótesis de investigación. Las estrategias didácticas implementadas por las docentes beneficiarán a la capacidad comprensiva, comunicativa y expresiva de los niños del Centro de Desarrollo Infantil Mi Hogar de Chocolate Inicial 2. Como variables de nuestra investigación tenemos: variable independiente, estrategias didácticas. Estas son recursos, medios y actividades que permiten especificar las secuencias para realizar y conducir los logros de aprendizaje. La capacidad comprensiva, comunicativa y expresiva en la investigación corresponde a la variable dependiente. La capacidad comprensiva y expresiva del sujeto se desarrolla desde el momento de nacimiento, por lo que es fundamental y significativo estimular, hablar con patrones y relacionar el objeto con el uso para que los niños entiendan y puedan expresar sus sentimientos, pensamientos y emociones. Las estrategias didácticas en este punto ayudan a alcanzar los objetivos de destrezas, los cuales son que el niño exprese, comunique. Capítulo 3. Marco metodológico. Enfoque de la investigación. La investigación fue de un enfoque cuantitativo debido a que por la recolección de datos y el análisis de datos permitió dar respuesta a la pregunta de investigación y comprobar la hipótesis. La tipología de investigación fue descriptiva debido a que primero se realizó una observación previa del problema, después se creó una hipótesis y al final se analizaron los datos obtenidos de las encuestas. Población. La población investigada son 10 docentes de educación inicial de distintas provincias del Ecuador. En este caso, el tipo de muestreo es un muestreo no probabilístico por conveniencia, debido al limitado tiempo que contábamos para realizar la investigación. Técnicas, procedimientos para la recolección y análisis de los datos. En el presente proyecto de investigación se utilizó la técnica de recopilación y análisis de los datos por medio de la encuesta para medir las variables contenidas de la hipótesis, en el cual se determinan a través de observaciones clasificadas y la recolección de la información. Instrumento. El instrumento aplicado en la investigación es la encuesta, el cual permite la recopilación de los datos en base a los estudios realizados sobre la expresión y comunicación del lenguaje.
el cual se encuentra estructurado en 10 preguntas cerradas a través de las herramientas digitales de Google Docs. Procedimientos para tratamiento y análisis de la información. El procedimiento realizado fue por etapas, las cuales comprenden a 4 puntos, en el cual el primer punto se analizó el tema de investigación e innovación sobre la educación, según los ejes de aprendizaje en el área de expresión y comunicación del Ministerio de Educación del Ecuador en el Centro de Desarrollo Infantil Mi Hogar de Chocolate. Segundo punto, se identificó la problemática de la investigación sobre la expresión y comunicación del lenguaje. Tercer punto, se analizó los datos y se clasificó la información concreta correspondientes al objeto de estudio. Y por último, se realizó el análisis de los datos obtenidos que se reflejó en la investigación. Análisis de resultados. Se aplicó a varios docentes una serie de 10 preguntas para poder saber un poco más de cómo ellas trabajan o qué instrumentos aplican para el desarrollo de la comprensión y expresión del lenguaje. ¿Considera usted que el uso de materiales auditivos ayuda al desarrollo del lenguaje de los niños? De acuerdo con los datos, el 100% de la población está de acuerdo en el uso de estos materiales para el desarrollo del lenguaje. ¿Qué materiales gráficos utiliza usted para fomentar el desarrollo de comprensión y expresión del lenguaje? De acuerdo con los datos obtenidos, el 80% de la población encuestada utiliza carteles porque atraen la atención de los niños, el 10% utilizan acetatos y el otro 10% utilizan pizarrones como materiales gráficos. ¿Usted como docente considera que el aprendizaje por descubrimiento fomenta la adquisición del lenguaje? De acuerdo con los datos de la población, el 100% de las docentes encuestadas consideran que el aprendizaje por descubrimiento fomenta la adquisición del lenguaje en los infantes, ya que mediante el proceso el niño busca y asimila la información. El aprendizaje significativo resulta indispensable para la expresión y comunicación de los niños. De acuerdo con los datos del 100% de las encuestadas, mencionan que el aprendizaje significativo resulta indispensable para la expresión y comunicación de los niños, debido a que este aprendizaje hace referencia al uso de conocimientos previos para constituir en un nuevo aprendizaje. ¿Cuál de las siguientes actividades aplica usted a los niños para forjar el trabajo colaborativo, mejorando la comunicación entre los mismos? En base a los datos obtenidos, nos refleja que un 80% de la población encuestada considera que las dinámicas grupales son actividades que forjan el trabajo colaborativo, mientras que el 10% considera las lecturas cooperativas como un instrumento positivo. Al igual que el otro 10% considera otras actividades para trabajar este tipo con el lenguaje. ¿Considera usted que las actividades extraescolares benefician el desarrollo de expresión y comunicación? Al observar los resultados obtenidos, podemos ver que el 90% de la población encuestada considera como beneficio las actividades extraescolares y el 10% no está de acuerdo con estas actividades. ¿Usted como docente cree que las actividades lúdicas que realizan con sus niños les ha sido de gran ayuda para fomentar el desarrollo de comprensión y expresión del lenguaje? Mediante los datos obtenidos se refleja que un 100% de la población encuestada considera que las actividades lúdicas con sus niños les ha sido de gran ayuda para fomentar el desarrollo de comprensión y expresión del lenguaje. ¿Usted como docente cree que las estrategias que aplica ayudan a los niños a tener un uso correcto del lenguaje? Mediante los datos obtenidos se ve reflejado que un 100% de la población encuestada considera que como docente las estrategias que aplican ayudan a los niños a tener un uso correcto del lenguaje. De las siguientes metodologías, ¿cuál ha sido provechosa para fomentar el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal en los niños? Un 50% de la población encuestada considera que la música es una metodología beneficiosa para fomentar el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal, mientras que el otro 50% de la población considera que las tarjetas fonéticas son la metodología más adecuada. Las estrategias para mejorar la dicción, como pronunciar trabalenguas, cantos, fomentar el desarrollo verbal de los niños, en un 100% de la población encuestada considera que las estrategias para mejorar la dicción, como pronunciar trabalenguas, cantos, fomentan el desarrollo verbal de los niños. Conclusiones. En este proyecto de investigación se encontró información científica relacionada a las estrategias didácticas de desarrollo y aprendizaje mediante una búsqueda sistemática de la literatura para comprender la innovación educativa en el ámbito de expresión y comprensión del lenguaje. Se concluyó que dicha información fue beneficiosa para el desarrollo y comprensión de nuestro proyecto planteado.
Para este proyecto se diseñó una encuesta para comprender las estrategias didácticas que implementa el docente para estimular el desarrollo de expresión y comunicación del infante. El uso de este instrumento resultó útil, ya que permitió al grupo de investigadores obtener datos necesarios a fin de comprender dicho fin. En conclusión, durante el desarrollo de este proyecto de investigación, se analizó los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a la docente para identificar las estrategias didácticas que estimulen el desarrollo de expresión y comunicación en los infantes. Muchas gracias.